Bueno, quiero empezar ahí leyendo un capítulo en la Biblia, y es ahí por el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, y quiero leer ahí por el verso 1, y voy a estar leyendo algunos otros versículos del mismo libro. Quiero estar leyendo por ahí y ustedes me van acompañando. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat. Dio presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Fíjate lo que dice aquí la palabra. La palabra está hablando aquí, habla de un rey, Josafat, rey de Judá. Y lo que la Biblia habla es que este rey estaba viviendo en un tiempo, pudiéramos decirlo así, de avivamiento, porque fue un rey que vino a cumplir algo que su padre dejó de hacer, y estableció muchas cosas en el pueblo de Israel que eran agradables delante de Dios. Entre ellos dice la Biblia que levantó jueces, que levantó sacerdotes, que llevaban el mensaje, que enseñaban la ley del Señor para que el pueblo caminara conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra que este hombre era un hombre que vivía en avivamiento, que se había mostrado a él y a Judá, pero había una situación en este momento. Recordemos que en estos tiempos el reinado de Israel y el de Judá eran reinos divididos. Acab como rey de Israel y Josafat como rey de Judá. Acab, por una parte, no enseñaba la doctrina o la religión que en el pueblo de Judá se estaba enseñando en este tiempo, que era la de Jehová. Era un hombre que no tenía los principios del rey Josafat. Pero pasó algo en un tiempo donde el rey Josafat estaba viviendo, porque estaba viviendo tiempos gloriosos. Dice la palabra, fíjate, que no solo el pueblo de Judá venía y le entregaba presentes, le entregaban ganado, le entregaban plata, le entregaban oro, sino que dice la palabra que venían de otras partes. Fíjate cuán grande no era la gloria que este hombre estaba viviendo, que de otras partes venían y le traían presentes. Dice la palabra que venían incluso de parte de los filisteos, de parte de los árabes. Y dice la Biblia, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrillos. Iba pues Josafat engrandeciendo, mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. ¿Qué le faltaba a Josafat?
Era un hombre que estaba caminando en victoria, era un hombre que estaba caminando en avivamiento porque estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando hacer. Iglesia, pero cuando algo está sucediendo, decimos acá en Matamoros, cuando algo se está cocinando, cuando algo Dios está preparando para la iglesia, siempre hay un orejón. Nosotros en los encuentros le decimos el chanclas. Está viendo lo que Dios tiene para ti. Está viendo lo que está el Señor, lo que la iglesia, al nivel donde la iglesia va a entrar, al nivel donde tú vas a entrar, al nivel donde yo voy a entrar. Josafat, dice la Biblia, que estaba viviendo sus mejores momentos. Pero también dice la palabra que vino un rey de Israel y hizo alianzas con él. Escúchame bien acá. Acab era un hombre, dice la Biblia, en la cronología bíblica, dice que era el sexto rey, hijo de un rey que había apartado al pueblo de Dios precisamente de la ley y de las buenas costumbres. Ahora viene el hijo Acab y sigue haciendo lo mismo. El reino estaba dividido. Pero cuando decide venir con este hombre, con el rey Josafat, empieza a ver cuán grande era la bendición que Dios le estaba dando, cuántos hombres de guerra, y le dice: Josafat, quiero hacer alianza contigo. Y por ahí dice la Biblia que no solamente fue del reinado, sino que hicieron una alianza por medio de la hija de Acab, que se casó con una hija del rey Josafat. Pero hubo un problema. Josafat le dice en un momento que estaban por ahí sentados, yo no sé, yo me imagino que estaban por ahí cómodos en sus tronos, quizás en las sillas, no sé, quizás estaban por ahí en la sala, yo no sé, pero Acab le dice, oye Josafat, pues si somos poderosos, ¿por qué no vamos y peleamos y ganamos más riquezas? Y Josafat, sin pensarlo, o sea, así en un segundo, de esas que a veces, ¿verdad? Estamos en los 5 minutos, en los 5 segundos, no necesita 5 minutos, en 5 segundos. Y le dice este hombre, dice, ve conmigo a la guerra. Y le dice Josafat, rápido, le dice, sí, yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Ah, caray, como que Josafat se emocionó y no pensó en lo que esto iba a trascender. Para empezar, Josafat era un hijo de reino. Josafat era un hombre que amaba al Señor y su corazón lo tenía, y Dios lo quería porque tenía gracia delante de él. Josafat era un hombre que temía al Señor y había enseñado al pueblo cómo adorar a Jehová. Había enseñado al pueblo cómo a meterse en ayuno para pedirle las cosas a Jehová. Por eso era un pueblo muy bendecido. Pero de repente viene este hombre y le dice, ve a pelear conmigo. Para empezar, la guerra no era de Acab, no era de Josafat, era de Acab. Y otro, Josafat no tenía ninguna necesidad de asociarse con personas que no amaban al Señor. Se mete en un problema, pero después, ahí en el versículo 4, no recuerdo si es el 4 o el 5, en el versículo 4 del capítulo 19, versículo 18, le dice por ahí, y después de algunos años descendió Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Se hizo como él. Pero algo pasó. Yo creo que regresaron los 5 segundos y le dice, caray, espérame. Y le dice el versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel
reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios le entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay uno, aquí un hombre por el cual podemos preguntar, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable mi rey así. Entonces el rey de Israel mandó llamar a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías. Cuando Micaías viene, Micaías sabía lo que estaba viviendo el pueblo de Israel y lo que estaba viviendo el pueblo de Judá. Y le dice: no vayas. Y el rey se enfureció y dijo: pero ¿cómo es posible si 400 profetas a una sola voz me están diciendo que vaya, porque me entregará las riquezas y me entregará el poder y me entregará en mis manos a esos hombres de guerra? Y Micaías le dice: no vayas, porque si vas, regresarás muerto. Y el rey se enfureció nuevamente y le dice: métanlo en la cárcel y denle agua y pan de dolores hasta que nosotros regresemos de la guerra. A Josafat no le quedó otra más que acompañarlo a la guerra, aún escuchando al profeta de Dios, que le dijo: no vayas. Dios tuvo misericordia, dice la palabra, de Josafat, porque aunque cometió un error en esos 5 segundos al hablar algo antes de consultar a Dios, Dios tuvo misericordia, porque el corazón de Josafat estaba puesto en los ojos de Dios. El diablo siempre va a querer presentarte algo disfrazado de algo para poder robar aquello que en realidad Dios tiene para tu vida, Dios tiene para mi vida, Dios tiene para la iglesia. Pero te voy a decir una cosa, Dios también usa los ACAF. Yo te lo voy a explicar. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que este hombre fue a la guerra y todavía se la quiso pintar bonita al rey. Le dijo: yo me voy a vestir de soldado y tú vas a ir de rey, porque en aquel tiempo se usaba que primero le pegaban a los soldados y luego le pegaban al rey. Pero Dios cambió la mente en aquellos momentos del impío, de los soldados, con los que iban a guerrear, y recibieron una orden del rey y le dicen: no vayas contra el rey, ve contra todos los soldados. Y el único que iba de rey era Josafat, y por la misericordia de Dios, el único que murió en esa guerra fue Acab. Dios quitará de en medio aquellas cosas que se quieren levantar en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, pero es necesario que consultemos la voz de Dios. Es necesario que vayamos nuevamente a consultar la voz de Dios. ¿Qué dice el Señor? Josafat se metió en un problema, fíjate, no solamente en un problema de dinero o de poder, se metió en un problema grueso porque estaba arriesgando su propia vida. Y cuando reaccionó, dijo: oye, espérame, vamos a consultar a ver qué dice Jehová. Para empezar, reaccionó tarde. Y otra, que el rey no creía en el mismo Dios de Josafat, porque él y su padre lo habían enseñado que creyeran los Baales. Es decir, que no tenían la misma visión, no tenían la misma cultura, no creían en lo mismo. Pero tarde entendió Josafat en el problema que se había metido. Los dos reyes estaban viviendo tiempos de abundancia, estaban sentados en sus tronos, pero de repente algo pasó. Y Josafat insiste en consultar, y hasta que Dios habla a través del profeta, pero decide no hacer caso
Y pasa exactamente como Dios dijo. El profeta de Dios había hablado y había dicho, no te metas por ahí no es. En el versículo 19, aquí ya estaba muerto Acab, y al encuentro de Josafat le sale el profeta Jehú y le dice, has ayudado al impío y aborreces a los que claman a Jehová. De la presencia de Jehová ha salido ira contra ti. Le dice Jehú, uno de los pocos profetas que quedaban de Dios, exhortando a Josafat. Le dice, algo has hecho que causó ira de la presencia de Dios. Yo me quedo wow, porque de Dios podemos recibir bendiciones, podemos recibir milagros, podemos recibir sanidades, podemos recibir sabiduría, podemos recibir luz, porque Él es todo en nuestra vida. Pero también se puede molestar con nosotros cuando dejamos de consultarle, cuando dejamos de meditar antes de tomar una decisión. Yo todas las mañanas le digo al Señor, me cubro porque, híjole, sé que a veces me emociono. Mi esposa me dice, es que tú te emocionas mucho y todo lo quieres hacer rápido. Yo les digo, es que yo lo hago por fe. Pero me ha enseñado a orar de una manera diferente a Dios. Y yo cuando oro le digo al Señor, Padre, hasta mis emociones las pongo en tus manos. Mis decisiones las pongo en tus manos. Todo está en tus manos, Señor. Lo que yo hable, lo que yo trate, Señor, todo está en tus manos. Porque no me quiero equivocar. Y si yo lo hago, le digo, me voy a equivocar. Josafat en un rato estuvo en un problema con el Señor. ¿Amén o no amén? Pero algo bueno le dijo Jehú. Le dijo, has encontrado gracia delante de Dios. Dice, porque Dios lo que ve es tu corazón. Por eso te digo que a veces hay personas que nosotros mismos enjuiciamos, pero son personas buenas que toman malas decisiones. Jehú le dice, mira, lo que Dios está viendo es tu corazón. Y era necesario que esto pasara para que pudieras obtener la victoria que Dios tiene para ti. Entonces, si vemos la palabra, vemos entonces a Josafat, que estaba muy bien, vivía un avivamiento, pero hizo una alianza con el rey de Israel que no quería nada con Dios, era malo, y se une para tratar de engrandecer el imperio, aunque estaban divididos en aquel tiempo. Cuando llegamos al capítulo 20, habla de dos cosas que hizo Josafat buenas. Una, levantó jueces y sacerdotes, como dije al principio, y les dijo, hagan lo bueno y les irá bien. Hasta aquí todo está bien. Pero había salido ira de Dios porque había hecho algo incorrecto. Josafat había hecho cosas buenas, pero algo sucedió. Había abierto una puerta. Cuando abrimos una puerta, nosotros podemos vivir momentos maravillosos, momentos preciosos, momentos de lo más poderoso que tú puedas imaginar. Ahí en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. Pero cuando hacemos algo sin consultar a Dios, nos podemos meter en esto no necesita mucho tiempo, en un ratito ya estás metido en un problema. Hace ya algún tiempo, mi esposa y yo estuvimos muy, pues sí, angustiados, porque de cierta manera tenemos parte de humanidad y parte espiritual. No podemos decir, no, estábamos muy tranquilos. Pero cuando estábamos caminando en los negocios, hace ya algunos años, 4 años, vino una persona y quiso que le hiciéramos algunas exportaciones. Y yo le dije, está bien, sale. No era el tipo de clientes que nosotros manejábamos. Nosotros manejamos clientes certificados y clientes confiables. Y en esa tarde, yo no sé. Le dije, sí, claro que sí. Mañana te preparamos y preparamos todos tus embarques. Y aunque eran conocidos, entre comillas,
amigos me metieron en un problema tan fuerte que no sabía qué hacer. Le dije a mi esposa, ¿qué hago? Dice mi esposa, ¿sabes qué? Háblale a la licenciada, a nuestra asesora y que ella te diga. Y le hablamos a la asesora, le decimos, licenciada, fíjese que nos está pasando esto. Ay, ¿cómo pudo ser? Sí, tenemos este problema tan fuerte. Dice, no, dice, si te quieres quedar en un lugar seguro, voy a meter un amparo y ya mañana te presentas, pero ya amparado. Era con la FBI allá en Estados Unidos. Y yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que esconder. No tenemos nada que nos puedan buscar. Y si algo pasa, es porque Dios así lo quiso. Y le tomo la llamada, me dejaron un teléfono y le digo a la gente de la FBI, le digo, ¿sabe qué? Yo me voy a presentar. Ignoro lo que esté pasando, pero me quiero imaginar para que me estén hablando que es un problema serio. Le digo, pero me pongo en las manos de Dios y le prometo que todo lo que yo le diga va a ser verdad. Y cuando presentamos este momento de angustia, este momento de, ¿cómo lo pudiera decir de una manera más descriptiva? Estábamos pasando por un momento muy difícil, no era cualquier cosa. Y vimos la mano de Dios poderosamente, porque ciertamente teníamos gracia y favor delante de Dios. Pero te voy a decir una cosa, no le eches la culpa a Dios cuando tomes malas decisiones. Yo aprendí esa noche y le dije, Señor, tu mano está en este lugar, porque llegamos al puente, me recibieron como 11 camionetas, me sentí importante, yo me sentía como Donald Trump cuando llegó ahí al 11, nunca me habían recibido así, Y me dice la gente del FBI cuando me interroga, dice, ¿sabes qué? Todo lo que me has dicho coincide con tu operador. Dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, claro que sí. Dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí, soy cristiano, ya tengo algún tiempo que me convertí al Señor y trabajamos. Dice, yo también soy cristiano y te voy a ayudar porque sé que me estás diciendo la verdad. Y nos quitaron una visa láser del operador y dijo la gente de la FBI, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Dile a tu muchacho, es protocolo que se va a romper la visa, pero te la vamos a regresar en 15 días. No pasaron ni 11 días cuando el operador ya tenía su visa láser. 11 días, 11 días. Era la mano de Dios envuelta en todo esto, pero algo me enseñó. No hago nada si no se lo consulto al Señor. Porque después culpamos al Señor. ¿A poco no? Señor, es que el esposo que me diste. Señor, es que la esposa que me diste, y yo te ayudé a escogerlo, ¿o qué? Dios para eso nos dio sabiduría, para poder discernir los espíritus, es decir, las personas que están cerca de nosotros. Pero a veces por causa de no escuchar o de ya siempre estar caminando apresurados y caminando y haciendo las cosas, yo creo que mi esposa por misericordia también ya no me dijo nada. Pero yo entendí que la regué, porque no debía haber hecho ese trato sin saber cómo estaban todas las cosas. Pero vi la mano de Dios poderosamente. Josafat vio la mano de Dios poderosamente, porque el profeta Jehú le dijo, has encontrado misericordia delante de Dios porque ha visto tu corazón. Dice, pero apártate de esa alianza, apártate de ese lugar, porque te está metiendo en una situación con Dios. A veces nuestras malas decisiones, yo aprendí del pastor cuando él predicó en una ocasión, a no asociarme, a no hacer alianzas. Fíjate, aquí el problema fue porque hizo una alianza el rey Acab. A no hacer alianzas, porque cuando tú haces un pacto, una alianza es un pacto, es un compromiso con alguien que no camina en tu fe, con alguien que no teme al Señor. Cuando alguien no teme al Señor, fácilmente, indirectamente te va obligando a que te vayas haciendo delincuente de la palabra de Dios y la vas violando, la vas violentando, porque ellos no tienen ningún temor de Dios, no caminan en tu misma creencia.
Por eso es importante cuando hacemos alianzas y cuando hacemos compromisos, tenemos que ver con quién los hacemos. Yo he aprendido, quizás muchos estén preguntando, ¿podemos hacer negocios con los impíos? ¿Puedes hacer negocios? Porque el mundo está lleno de impíos. Pero no hagas alianzas, porque cuando tú haces alianzas te comprometes. Y no es si tú quieres, es que vas a caminar conforme a lo que está caminando la alianza en la que te has metido. Y el Señor quiere hablar y quiere llevarte de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Sabes qué hizo el Señor después? Le dice a Josafat, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte, porque es una palabra y Dios quiere abrir puertas para esta iglesia, para tu vida, pero es necesario que lo hagamos con entendimiento de Dios y no humano. Josafat se llenó de temor, dice la Biblia. Josafat se llenó de temor cuando vio que un grupo venía contra él. Esa sí era su guerra, pero ahí se llenó de temor. Y en la otra guerra que nadie lo estaba metiendo, sí, yo soy como tú y mi pueblo es como tú. Pero cuando estaba solito y vio que venían, dice la Biblia que se llenó de temor. Pero dentro del temor, ¿sabes qué hizo? Fue y se postró delante de Jehová y consultó lo que tenía que hacer. Y llevó al pueblo a que ayunara y que le dijera lo que tenía que hacer. Y Dios le respondió y le dijo, vas a ir, pero tú no vas a pelear, porque ahora yo soy el que voy a pelear por ti. Y cuando estos, dáselo fuerte al Señor. Cuando estos guerreros entraron, dice la palabra de Dios que Dios los confundió nuevamente. Dios los hizo que se mataran entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenía a su amado, a su ungido, Josafat, y le dijo, ni siquiera tienes que pelear. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios hace eso? Para que no te quede ni la más mínima idea en tu cabecita que lo hiciste por tus fuerzas. El Señor dijo, la guerra no es tuya, la guerra es mía, yo peleo por ti. ¿Saben por qué se preocupó Josafat? ¿Saben por qué se preocupó Josafat? Josafat se preocupó 3 días. Dile al que está a tu lado, se tardó 3 días Josafat. Y se preocupó 3 días. ¿Saben por qué? Por recoger las riquezas que Dios le entregó en esa guerra que ni siquiera había peleado. Decimos en Matamoros, no nos metamos en camisas de 11 varas. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que abre puertas, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que restituye, tenemos un Dios que provee en abundancia. ¿Qué le hacía falta a Josafat? Nada. ¿Era malo Josafat? No. Tomó una mala decisión, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Estaba en el lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová de los ejércitos. Y le dijo, ve. Y sabes una cosa, no vas a pelear. Porque no es con espada no es con espada ni con ejército. Dice, más con mi Santo Espíritu yo pelearé. Y así lo hizo el Señor. Y por lo único que se preocupó, 3 días, imagínense, toda la tierra, dicen que estaba llena de alhajas, de plata, de oro, de vestiduras. 3 días duraron los guerreros de Josafat recogiendo todas las riquezas. ¿Sabes? La puerta ya está abierta. Y Josafat ha muerto. Los Josafat que se han querido levantar en tu vida están destruidos. Pero dice el Señor, es necesario que de aquí en adelante todo lo que entregue, todo lo que hagas, sea por medio de mí. Dice la palabra que no podemos, de cierta manera, hacer alianzas. ¿Sabes por qué? Porque mira, ahí en el matrimonio, por ejemplo, ahorita lo dije así como en plan de broma, pero es verdad. Aquí en esta iglesia, desde que yo entré, siempre nos han enseñado, y el pastor lo dice con palabra, lo dice a veces entre broma, pero siempre está edificando nuestros corazones y le dice a las muchachas, ten cuidado, porque si te casas con un sapo va a ser toda la vida. Si tú te casas con una persona que está en yugo desigual, dice 2 de Corintios
que no te puedes unir en yugo desigual. Y aunque esto no es solamente para el matrimonio, esto te va a acarrear algún problema. Yo conozco aquí varias señoritas que estaban en Connection y que estaban en otras partes de células, pero se casaron con personas que no estaban en Impacto de Vida. ¿Y sabes dónde están ahorita? Ya no están aquí. Algunas se enamoraron cuando apenas estaban en crecimiento y no llegaron a la madurez y ahorita no están aquí. Porque algo pasó. Anduvieron en yugo desigual. Su forma de pensar no era la de él. En las escuelas, por ejemplo, los jóvenes en la actualidad, en las escuelas, traen unas ideologías medias aceleradas, medias locas. Y a veces todavía no, es que lo que pasa es que nosotros estamos chavos, ustedes ya están rucos. Y sí es cierto, la iglesia tiene que estarse renovando, la iglesia tiene que estar actualizada. No podemos irnos a los tiempos primitivos, desde luego que no. Pero las bases de Dios son eternas. Porque Dios es el principio y es el fin, es el alfa y el omega, y hay de aquel que quiera cambiar sus principios. Entonces, es necesario que el pueblo de Dios pueda entender el plan que Dios tiene para su iglesia. Es necesario que Dios pueda dirigirnos, de otra manera nos vamos a equivocar. Yo nunca he dicho que el tener amistades sin conversa sea malo, pero ya cuando se llega a una intimidad, ya cuando se llega a una relación muy estrecha, pues no caminan en tus principios. El apóstol Pablo dice algo muy claro cuando hace mención cuando habla de las tres tiempos, tres etapas del ser humano. El hombre natural, dice la Biblia, que no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente y para ellos son locura. Él no entiende ni papas de lo que tú entiendes. Entonces cuando tú dices, es que es mi cuatacho, no hombre, y yo me junto con ellos porque mentiras del diablo. Si no te va a congelar, medio te va a enfriar, pero te va a sacar de los planes del Señor. La iglesia hoy en día está viviendo un tiempo medio light, gracias a que hemos hecho alianzas, hemos hecho pactos, hemos hecho sociedades, pero esto no es ningún problema, porque hoy Dios nos está enseñando cómo cerrar esas puertas para poder entrar en ese nivel de gloria, como entró Josafat. Las iglesias, ciertamente, antes de hacer alguna alianza, antes de hacer algo que pueda bendecir a otras personas, la iglesia debe de bendecir. Primeramente, dice la Biblia, a los de la casa. Pero hay un problema, se lo voy a platicar, pero no se lo digan a nadie. ¿Lo prometen? El pastor sí lo sabe porque yo me quejo con él. Le digo, pastor, he contratado como 35 cristianos. Gloria a Dios, dice el pastor. No, espéreme, déjeme, le acabo de decir. Le digo, pastor, es con los que más batallo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque quieren el 10 de mayo, quieren el 1 de enero. ¿Y qué se festeja el 1 de enero? Nada, porque cumple años. Y si cumple años un niño, quiere agarrar el día. Le digo, ¿y quieren agarrar las vacaciones que yo no agarro? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se batallará tanto? Y es algo que no podemos entender. Y este mensaje precisamente es porque yo sé que en esta iglesia, y no es porque yo lo diga, es porque lo estamos viendo, es gente que va de victoria en victoria y de poder en poder, y es una iglesia que camina en prosperidad, porque la prosperidad, aunque muchos allá afuera dicen que no es de Dios, pues para esta iglesia la prosperidad sí es, porque somos hijos de Dios. Yo no puedo entender cómo muchos allá afuera dicen, digo, oye, pues si papá camina en calles de marfil, puertas de cristal, calles de oro, ¿cómo es posible que el Señor se va a enojar? Claro que no. Pero ¿sabes por qué se cierran puertas? Porque a veces nos queremos volver religiosos cuando nos conviene convertirnos en religiosos, y a veces nos conviene no serlo tanto. Pero yo te quiero pedir un favor. Se van a abrir puertas en este lugar para mucha gente, se van a levantar muchos empresarios, y te voy a decir por qué. Dios tiene un plan para esta ciudad.
Y para esta iglesia se van a abrir escuelas cristianas, se van a abrir iglesias que no solamente preparen en lo profesional, sino que también en lo espiritual a nuestros hijos. Pero para eso se necesitan recursos. Si se te abre la puerta a ti que me escuchas, sabes, y más si es alguien de esta iglesia que tenga empresa, hónralo, bendícelo, trabaja. Yo me desespero a veces porque veo tanta necesidad y veo tanta gente que no, la verdad, y digo yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces la puerta a veces no es que Dios no la abra, Dios la quiere abrir, pero tú la cierras, y Dios la quiere abrir y tú la cierras. ¿Amén o no amén? Están muy calladitos, como que Dios está hablando a muchos, pero gloria a Dios porque trae algo grande para ti. Si lo quieres, ¿cuántos lo quieren recibir? Ahí está. No son personas malas, son personas buenas tomando malas decisiones. Es que a mí me dijeron y me profetizaron que yo iba a ser un empresario. Sí, pero tienes que trabajar. Es que a mí me dijeron que, pero tienes que trabajar. La semana pasada nos enseñaron algo. Sin proceso no hay suceso. Pero muchos quieren el suceso sin un proceso. Es difícil. Es difícil porque aún Dios trabajó 6 días para hacer el universo. Todos tenemos que trabajar. Josafat lo tenía todo. Josafat era un hombre de reino, era un hombre de gloria. Y sabes una cosa, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable, papá? Dime tú, porque quiero llevar algo algo que edifique, algo que yo no sé. Y el Señor me dice, aquí está. ¿Sabes una cosa? Dios quiere restituir todas esas cosas que se han detenido por malas decisiones, ahí en tu matrimonio, ahí con tus hijos, ahí en el trabajo, ahí en esa sociedad, ahí en esas cosas. Pero Dios tenía que quitar y va a seguir quitando a esos Acab que están a tu alrededor, que estaban a tu alrededor, porque yo sé que Dios te va a dar sabiduría para cerrar esa puerta. El espíritu de Acab representa lujuria, porque se casó con una mujer que no tenía sus mismas creencias, pero lo obligó a caer. Poder y riqueza fuera del orden de Dios. Y quería invitar al hijo del reino a que se siguiera siendo más rico, mezclando las riquezas del mundo con las riquezas que vienen del reino de Dios. Es difícil entender esto, pero tu mundo no es el mundo de los de afuera. Tu reino no es de los del reino de afuera. Fue lo único que Josafat se equivocó. Le dijo, yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Mentira, no era así. Dios tiene un pueblo escogido. Dios tiene un linaje escogido. Dios tiene un tiempo para ese linaje y para esos escogidos y para esos ungidos. Y ese es el tiempo de Dios. La puerta, escúchame bien, iglesia. La puerta no se va a abrir porque la puerta ya está abierta. Pero es necesario que cierres lo que tengas que cerrar para que Dios abra lo que tenga que abrir. Ponte de pie. Quiero que levantes tus manos al cielo y quiero bendecir tu vida. Amado Jesús, hoy te damos gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has revelado y has mandado a tu casa. Señor, yo creo en tu palabra y hoy hablo para esta casa que esas puertas, Señor, ya están abiertas. Que hoy tú estás restituyendo, Señor, esa relación en este matrimonio, Señor. Quizás ese hombre, Señor, hizo alianza, hizo pacto con otro corazón, pero hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que tiempos proféticos están cumpliendo en esta casa. Yo hablo bendición para esos matrimonios que están viviendo situaciones por causa de hacer alianzas, los hombres con otras mujeres, y muy pocas veces las mujeres con otros hombres. Hoy rompe esa alianza.
Hombre, hacia aún con tu mente quieres jugar y hacer alianzas con otro corazón, no lo hagas, porque te vas a meter en un problema con el Señor. Padre, yo bendigo esas mentes, esos matrimonios. Señor, yo bendigo a los jóvenes, Señor. Declaro que el mundo no los va a arrastrar. Declaro que el mundo, Señor, no va a poder con ellos, porque tu mundo y tu reino es especial y es poderoso para ellos. Señor, yo declaro que hay una iglesia que se levanta con entendimiento. Que hay una iglesia, Señor, que se levanta en poder, porque no es con fuerza humana, sino es con tu Santo Espíritu. Oh, Padre maravilloso. Gracias, Señor, porque esas puertas ya están abiertas. Solamente tienes que entrar por esa puerta que ya está abierta. Escúchame bien. Y recibir lo que Dios ya puso en tus manos. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a esta iglesia en tu nombre poderoso. Bendigo, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que se están levantando, Padre, ahí en sus empresas, en sus negocios. Señor, bendícelos. Padre, a esos hombres, a esas mujeres, Señor, que están trabajando, Padre, llévalos a lugares más altos en esos trabajos, Señor. Bendícelos. Padre, a esos jóvenes ahí en las escuelas, Señor, hazlos luz, Señor, que ellos se puedan distinguir de los demás y que sean ellos, Señor, quien impongan los principios y los fundamentos que han aprendido y que no sean arrastrados. Señor, veo una iglesia victoriosa. Veo una iglesia que se levanta en conocimiento. Veo una iglesia, Señor, que regresa a retomar los principios, porque tú, Señor, harás que esa iglesia resplandezca y que esa iglesia se mantenga de pie. Oh, Padre maravilloso, es grande tu espíritu, es fuerte tu espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hónralo. La puerta está abierta. La puerta está abierta en Pacto de Vida. Dice la palabra, mientras Eduardo compartía, se me venía la escritura: yo prospero la obra de tus manos. Así que levanta tus manos. Todo lo que emprendas va a ser prosperado. Esa es una palabra dada por el Señor a nuestra vida. La puerta ha estado abierta. Si tú has escuchado la voz de Dios a través de los profetas que nos han visitado, baja tus manos, escúchenme tantito. Vino el profeta Huerta, fue el primer profeta que vino, y él sin saber dijo: antes de terminar el año vienen 3 profetas más. Pero dijo, cada uno de ellos, Claudia, tiene un manto. Si tú recuerdas, cuando vino él, habló de la viuda que fue obediente, le dio lo último que tenía, preparó una torta y un vaso de agua para el profeta. Y a veces cuando estamos pasando necesidad, Dios nos da una orden, nos dice: sé obediente y dale, que nunca escaseará el aceite y el pan en tu casa. Y él trajo ceniza, él trajo harina, aceite. Todos pasamos. Nos estaba hablando Dios y diciéndonos que si nosotros éramos obedientes a la voz de Dios, como se compartió ahorita, nunca iba a faltar aceite y harina. La segunda profeta fue Elvira. ¿Y qué fue lo que compartió la profeta Elvira? Apocalipsis: hay una puerta grande abierta delante de ti. Vino Abel Brito y nos confirmó las cosas poderosas, grandes que Dios tiene para esta iglesia, para nosotros y para esta iglesia. Yo quiero decirte, yo sé que el Señor nos ama tanto. Y dijo algo, Eduardo, ha visto nuestro corazón, que somos seres humanos y que fallamos, pero que vamos delante de Él y le digamos siempre: Señor, no quiero hacer nada
que no sea dirigido por ti. Yo te digo algo, iglesia, prepárate porque lo que viene es tan grande. Retumba en mi espíritu de principios de año que mi pastor y mi esposo compartió a principios de año, Deuteronomio 8:9. Pero que nunca se te olvide que lo que voy a hacer contigo viene de mí. Viene de mí. Viene de mí. Gloria a Dios, porque Dios ha estado confirmando. David vino y dijo algo: sin proceso no hay suceso. Eduardo viene y nos dice: escuchen la voz de Dios. Dios va a hacer cosas grandes. Si tú lo crees, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre preciosa, yo bendigo a este ejército, a este pueblo Impacto de Vida, porque vamos a entrar marchando por esas puertas que ya están abiertas, porque el futuro glorioso es para esta casa y para esta nación, y nosotros somos la punta de lanza, ese ejército que va marchando para, Señor, no tener más que preocupación de recoger las riquezas que tú nos has entregado ya. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por perdonarnos. Gracias por levantarnos. Y no vamos a ir a ningún lugar si tú no vas con nosotros. Y no iremos si tú nos dices: ve, ve, ve ahora y posee. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Cielos abiertos están ya, puertas de los cielos abiertas sobre tu vida. Te bendigo, Impacto de Vida, te bendigo. Adórale en esta hora. Vamos a adorarle, terminamos en adoración.